Buenos días, mis amados hermanos. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Quiero darle las gracias a mi hermano Rubén por invitarme hoy en el Día del Señor a compartir algunos mensajes de la Escritura. Pero antes de eso quisiera que me acompañaran a orar, entonces cierra tus ojos y ponemos este buen tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias porque tenemos la palabra profética más segura a la cual podemos acudir. Gracias porque tú has dejado todo ahí, Señor, para que podamos consultar, para que podamos aprender, para que podamos ser enseñados, animados y exhortados sobre cualquier cosa, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y podemos acudir a ella en cualquier momento. Es de una bendición lo que tú has dejado para nosotros, con el fin de comunicarte, Señor, para con nosotros. Por eso clamamos para que el día de hoy sean tus palabras las que nos hablen a nuestro corazón. Por eso prepáralo, Señor, para que nada interrumpa la comunicación entre tú y nosotros. Queremos escuchar, queremos que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, juicio y de justicia, que nos diga y nos muestre las verdades que tú tienes preparadas para esta mañana. Y permíteme a mí ser un instrumento útil en tus manos para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, de tu Hijo amado, de Jesucristo. Gracias por este buen tiempo, Señor, que dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo oramos a ti, mi buen Dios. Amén. Mis hermanos, qué buen tiempo es el domingo. Me encanta, me goza eh, este tiempo, el domingo. Poder venir con los hermanos y cantar un buen rato y alabarle al Señor con nuestra voz, así no sean hermosas, pero para Él es hermoso porque Él ve las intenciones de nuestro corazón. También cuando ofrendamos para poder seguir llevando la palabra del Señor, también cuando compartimos con los demás miembros de la iglesia, aunque sea de una manera virtual, pero de verdad es gozo y anhelamos que prontamente pues podamos estar más juntos en coinonía. Pero el tema de la pandemia pues no lo ha permitido, pero no importa, seguimos estando conectados. Y con el tiempo de la cena también, poder recordar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, su muerte y su resurrección, porque Él está vivo. Entonces cuánto ánimo nos da seguir tomando esta cena hasta el día que nos encontremos con Él allá en las bodas del Cordero y bueno, escuchando la palabra. Mi nombre es Alex Arias, estoy casado, tengo 3 hijos y me congrego en Aposento Alto Chía. Y de verdad para mí es un gozo haber recibido esta invitación de mi hermano Rubén a poder compartir un poquito la palabra del Señor. Yo me acuerdo cuando era joven, hace poco tiempo, eh, en el colegio, ah, que tenía dificultades en las matemáticas, que realmente era muy malo en esa área. Y siempre dejaba todo para el último momento. Y mi mamá buscó un profesor, un maestro, para ayudarme, para enseñarme. Y efectivamente consiguió un muy buen maestro. Yo habilité, me acuerdo, esa vez matemáticas, era toda la parte de álgebra. Y él me hizo ver que la matemática era muy fácil y se podía entender fácilmente. Y de ahí en adelante pues trabajo ahora con los números, me encantan los números y fue gracias a ese profesor o a ese maestro. Yo me imagino que cada uno de ustedes también, si hace memoria, también dice, me acuerdo de mi profesor o de mi profesora que impactó mi vida. Entonces, bueno, de hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del maestro, oyendo la voz del maestro. Entonces, coge tu Biblia, tu escritura. Yo voy a utilizar la Reina Valera. Entonces tú puedes utilizar otra versión, pero si quieres seguirme con esta, lo podemos hacer.
En la antigüedad, si, cómo se transfería ese conocimiento entre el maestro y el siervo, o el maestro o el aprendiz, que era en esa época, porque no era como la universidad hoy en día. Tenían que pasar mucho tiempo con él, tenían que mirar qué era lo que hacía, y a través de compartir con él mucho tiempo, aprendía la actividad. Entonces, si era herrero, el herrero entonces pasaba, tenía unos ayudantes, y no eran muchos, eran pocos, que estaban dispuestos a pasar tiempo con él, a seguirle, y el resultado era que después de los años llegó a tener esas habilidades que le había enseñado el maestro. Bueno, entonces, sin más preámbulos, yo hoy quise llamar a esta charla escuchando la voz de mi maestro. Entonces, ah, vamos por favor a Mateo capítulo 10, versículo 25. Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 10, versículo 26. Y dice así: Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Bersebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces podemos mirar en el contexto que el que está hablando ahí, o las palabras que están ahí escritas, quien está pronunciando esto es de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver en la escritura que a muchos le seguían, decían que eran multitudes, pero él se refería siempre a sus discípulos. Muchos le siguen o muchos están ahí, pero no todos son los discípulos. No todos quieren dejar que el maestro entre a sus vidas y que él sea quien les enseñe, y no todos quieren conocerle y pasar un buen tiempo. Entonces, hay dos características aquí. Uno, el maestro, y el otro, el discípulo. Entonces, el Señor está haciendo una diferencia aquí entre los que realmente estaban en las multitudes y los que realmente le seguían. Los que le seguían él les llamaba discípulos. No sé si se acuerdan ustedes cuando él estaba viendo a Mateo, el recaudador de impuestos, era judío, pero estaba haciendo una labor para el imperio romano que no era muy agradable para sus hermanos judíos. Y cuando pasa Jesús, yo supongo que él había escuchado algo de él, le dice: levántate y sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Pero también vemos en la escritura otros ejemplos, cuando viene un muchacho también judío y le dice: ¿cómo hago para llegar al reino de los cielos? Porque he hecho todo lo que dicen las escrituras. Y le dice: bien, lo único que te falta es deja todo lo que tienes, véndelo y sigue. Y el muchacho se fue muy triste. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en el dinero, en las posesiones. Entonces no todos están dispuestos a seguirle. Entonces aquí el Señor Jesús hace una claridad, uh, hace como un perfil, si queremos llamarlo, del discípulo. ¿Quiénes son los que están dispuestos a escuchar su voz y a seguirle? Porque debemos acordarles que muchos, esas multitudes que lo acompañaron, que lo llevaron hasta Jerusalén, que ese día de domingo que entraron a Jerusalén y le recibieron con palmas y él iba en un pollino, esa misma multitud fue la que se apartó y muchos de ellos le mataron. ¿Por qué? Porque estaban esperando, era un Mesías que luchara físicamente con el imperio romano. Pero ese no era el Señor, no todos le conocían. Por eso él siempre, todos esos espacios que tenía era para hablar y enseñar a sus discípulos. Hubo cuatro escenarios principales de nuestro Señor Jesús con sus discípulos: cuando habla con el Sermón del Monte, cuando habla en el Sermón del Monte de los Olivos, cuando habla el sermón de las Parábolas y el Sermón del Aposento Alto. Todos esos espacios iban dirigidos a los discípulos principalmente.
Y esos discípulos lo que hicieron fue seguirle. Claro, muchos de ellos también sintieron miedo, por eso lo dejaron solo, pero era para que se cumplieran las escrituras. Y es un proceso que tú y yo tenemos que vivir. Tenemos que aprender a ser un discípulo de Cristo. Y realmente a veces nos da miedo, a veces escuchamos la voz de Él y a veces no queremos seguirle. Ah, a mí me pasó, tengo que ser muy honesto con ustedes, había escuchado de él hace casi 25 años, pero solamente hasta hace 7, 8 años realmente dije, sí, quiero ser tu discípulo, quiero cumplir ese perfil que tú estás estableciendo para el discípulo. Entonces, vamos a ver qué dice el Señor con este versículo con Mateo 10 a 25. Vuelvo y lo repito. 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces nos está diciendo que el siervo, o si queremos ponerlo de otra forma, el ayudante, el discípulo significa al que sigue. Entonces no puede ser mayor que nuestro Señor Jesucristo, pero sí tiene que buscar ser o cumplir los mismos parámetros que él estaba diciendo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues debo pasar tiempo con él. Ah, por ejemplo, si ustedes me preguntan cuál es mi comida favorita, pues creo que ninguno de ustedes, aún ni mi hermano Rubén, podría decirlo, porque no ha pasado mucho tiempo conmigo para conocerme y saber qué me gusta y qué no me disgusta. Pero mi esposa sí puede saber cuál es mi comida favorita. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que me está diciendo ahí el Señor Jesucristo es que el discípulo aprende las cosas del maestro. ¿Por qué? Porque pasa tiempo para conocerle. Y la meta de él, como todos tenemos cuando estamos haciendo una carrera o algo, queremos graduarnos y después ir a maestría y después a doctorado y después a postdoctorado. ¿Cuál es la meta de este discípulo? Es ser como su maestro. Ya con esto, con este versículo, podríamos nosotros decir, bueno, ya tenemos un panorama un poco más claro de qué es ser discípulo del Señor. Pero como el Señor nos conoce tanto y conoce nuestro corazón, dijo, no, voy a darles otro versículo. Entonces, vamos a mirar en Lucas 14:26. Más adelantico, Mateo, Marcos, Lucas 14:26. Dice, un segundito que se me perdió. Lucas 14:26. Y dice la escritura, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, pues ahí el Señor no está diciendo que no ames a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o a tu familia, pero el amor de Él es primero, sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué tanto le amas tú a Él más que a cualquier otra cosa? ¿O hay otra cosa que ames por encima de Él? Entonces, aquí cuando leemos este versículo, vuelvo y lo leo, 14:26, nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. Cuando está hablando ahí, está diciendo que es una decisión personal de aceptarle que Él es el Señor de tu vida y seguirle. Nadie más va a tomar esa decisión, solamente tú y yo lo podemos hacer. Por eso allá en el cielo no hay primos, ni sobrinos, ni esposos, es decir, no hay esa familiaridad, entonces vamos a ser hermanos. Por eso hay una relación personal con Él. No se trata de una religión, yo no puedo ir allá al reino de los cielos por una religión, ni por obras, ni por ninguna otra cosa, sino según lo que está diciendo el Señor Jesús, es una decisión que debo tomar de seguirle y aceptarle, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice
es la Escritura. Entonces, cuando vemos este pasaje de nuestro Señor Jesús, entonces nos está diciendo que el discípulo debe estar dispuesto a amarle a Él sobre todas las cosas. No sé si se acuerdan lo que pasó con la vida de sus discípulos. Los discípulos dieron hasta su vida por amor a Él. El que tanto amas tu vida o tu profesión o tus posesiones o tu familia o el trabajo más que al Señor. Y otra cosa que el Señor quiere decirnos aquí es que dentro de la escala de tus prioridades, el Señor es lo primero, o debe ser lo primero. Entonces ya empieza el Señor Jesús a darnos como unas características específicas. Cuando tú entras a trabajar, te dice, mire, estas son tus funciones y tus responsabilidades para el cargo. ¿Lo aceptas o no? Tú tienes esa decisión de aceptarlo o no, pero debes cumplir con eso. Entonces, esos son los requisitos que Él está poniendo. Él está diciendo, mira, hay una diferenciación entre todos los que dicen que me siguen y los que realmente me siguen, que son los discípulos. Entonces, ¿quieres ser discípulo de Él? Bueno, vamos a seguir mirando. De pronto podemos creer que con estos dos versículos que son palabras del Señor Jesús, ya todo nos quedó claro. Pero el Señor, como nos conoce tanto, vuelve e insiste porque nos ama y nos conoce, sabe que nosotros olvidamos fácilmente todo lo que Él dice. Entonces, vamos a mirar en Lucas 27, ahí mismo, dice en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cuál es la cruz que dice? Entonces hay un versículo donde dice que mi hermano Pablo, que escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él entendió quién era el Señor Jesús, quién es el Señor Jesús y qué va a ser el Señor Jesús, porque Él no está muerto, Él está vivo. Y Pablo decidió tomar una decisión de seguirle. Acordémonos que Pablo perseguía a los cristianos, a todo aquel que decía que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que había muerto, pero que también le habían visto resucitar. Y bueno, empezó a perseguirlos. Y el Señor Jesús se le presenta. Y él toma la decisión de creerle o no creerle. Su vida de ahí en adelante cambió y hoy conocemos a nuestro Señor Jesús porque fue herramienta para dar a conocer las buenas nuevas. Entonces cuando miramos tu cruz, nosotros realmente estamos dispuestos a testificar que Cristo es nuestro Maestro. No sé si te pasa algunas veces cuando te preguntan en alguna entrevista de trabajo o en algún lado, o tus amigos, tus supuestos amigos, te dicen, bueno, ¿y tú qué religión profesas? Y uno a veces dice, bueno, pues yo realmente profesar, no. Voy a una iglesia cristiana como los domingos para acompañar a mi esposa, pero realmente no, yo no sé todavía. Ah, negamos, negamos tener una relación con el Señor. Y el Señor Jesús también dice, si tú me negares, yo también te negaré. ¿Se acuerdan de mi hermano Pedro? Mi hermano Pedro en el aposento alto, ahí en la intimidad con nuestro Señor Jesús, donde le expresó tantas maravillas, cosas espirituales, y les dijo, tenemos que hacer esta cena porque ya llegó mi hora, y él iba a celebrar la Pascua era él con su cuerpo, con su sangre, y Pedrito dice, no, no Señor, no va a pasar eso, no sabía lo que estaba haciendo. Y el Señor le dice, hoy mismo me negarás 3 veces. ¿Cómo sería esa mirada de Pedro cuando ve a nuestro Señor Jesús allá en el pretorio y le están preguntando a Pedro que si él venía, que le habían visto con el Señor Jesús y dice que no? Yo creo que su corazón se entristeció, ¿no? En ese momento, aún siendo discípulo, le costaba testificar de Cristo. Y a nosotros también es parte del proceso, pero debemos entender que no tenemos que tener temor por
contar quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. ¿Será que estamos dispuestos a soportar cualquier cosa por Cristo? Eh, bueno, aquí en Colombia no tenemos el problema de, por decir que somos cristianos, uh, hay pena de muerte, por ejemplo. Pero vemos otros hermanos cristianos que hablan de Cristo como su Señor y como Salvador en el Medio Oriente y son decapitados. Aún así, en el momento de la muerte, no niegan al Señor Jesús. ¿Estás tú también dispuesto a, en esa situación, a no mentir, a no negar a tu Señor? Muchas veces decimos, sí, claro, Señor, tú eres todo para mí, yo te sigo, yo te alabo, yo soy tu discípulo, pero no sé qué tan dispuesto está nuestro corazón de seguirle. Y creo que la tercera cosa que nos dice este versículo es que no debemos negar nuestra fe, no debemos negar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si le conoces, si no le conoces, pues cómo voy a hablar de Él, cómo voy a contar quién es Él si no le conozco, no he pasado tiempo con Él, no sé sus preferencias, no sé qué les gusta, qué les disgusta. Entonces, debo conocerle, debo saber quién es Él, debo saber lo que Él hizo por mí, lo que Él hace y lo que hará. Cuánto nos ama nuestro buen Señor. Podríamos decir que, listo, con esto ya acabamos, ya el Señor dio una serie de características del discípulo, pero no, continuemos con Lucas 28. En Lucas 28, en Lucas 14, 18 dice, porque que, eh, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Uh, cuando miramos este versículo, uh, podemos entender que un constructor está permanentemente viendo la planificación y la operación. Lo mismo nos pasa a nosotros. Debo estar permanentemente conectado con el Señor Jesucristo. Y debo saber el propósito de testificar el nombre de nuestro Maestro. Es glorificarle, exaltarle en cada momento con todo lo que él nos ha contado y nos ha dicho, lo que ha hecho en nosotros. Ese es el propósito del discípulo, mostrar las virtudes de ese Maestro. Bueno, ya con esto, mis hermanos, pues diríamos que podríamos tener como algo de las características del Maestro. Pero creo que nos falta una partecita. Juan 8:31. Mateo, Lucas y Juan. Juan 8:31. Ahí dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces dice, los que habían creído en él. Entonces un discípulo cree realmente quién es él y todo lo que ha hecho y todo lo que hará, no tiene duda de quién es él. Claro, hay momentos de duda, lo contábamos ahorita con Pedro. Pedro tuvo dudas, igual con los otros apóstoles, ellos tuvieron dudas, ¿sí? Creyeron en el Mesías, es decir, creyeron para salvación, pero tenían dudas en su corazón y por eso fue un proceso, por eso tuvieron que pasar tiempo. El Señor con ellos estuvo 3 años, durmieron juntos, caminaron juntos, comieron juntos, veían los milagros y aún así tenían dudas. ¿Cómo podemos saber eso? Debemos acordar en la Escritura que nos dice que cuando Jesús murió, ellos estaban pues con temor, porque pensaron que eran los que seguían, y después el Señor se les aparece en la mitad de ellos, pero no estaba Tomás. Y Tomás le cuentan y dice, si no le veo, si no meto el dedo en la llaga, no voy a creer. Y se aparece nuevamente el Señor Jesús y le dice, bienaventurados los que no me vieron, pero creen en mí. Nosotros no le hemos visto físicamente, pero creemos en Él. Y bueno, yo he visto su obrar en mi vida.
Yo he visto cómo Él cambia y transforma el corazón de las personas, porque lo ha hecho en mí, no porque yo lo diga, porque mi familia lo ha visto. Él nos pone a trabajar. Su gimnasio preferido es la familia, y ahí es donde la familia puede ver que realmente mi maestro es el Señor Jesús. No por mis fuerzas, sino porque Él es el que está obrando en mí. Yo solamente debo tomar una decisión, y esa decisión, la única y sabia que debo tener, es aceptarle y creer que Él existe y Él es mi Señor y mi Salvador. Entonces, ya con esto nos dice el Señor unas escrituras, uh, pero no solamente como para poder concluir estas características es creer, sino debo también escucharle, porque muchas veces vamos donde nuestros maestros nos enseñan, pero no les escuchamos, no estamos atentos a lo que dicen, no pedimos su orientación y no le buscamos. Es decir, tenemos aquí la palabra profética más segura en la cual poder acudir, y cuánto tiempo pasamos escudriñándola. Entonces muchas veces decimos que sí le seguimos, pero no estamos dispuestos a trabajar en ello. Con eso entonces ya sabemos cuáles son las características del discípulo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, esas características de un discípulo, y si trabajo, debe tener un resultado si yo ando en él permanentemente. Entonces vamos a mirar lo que dice Juan 8:31. Estamos ahí en Juan 8, vamos a mirar 31. Perdón, ese ya lo dijimos. Perdón, Juan 15:8. Juan 15:8. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, si quisiéramos resumir o dar un resultado final de un discípulo, entonces el discípulo, al pasar todo este tiempo con el Señor, ¿qué puede pasar? Vamos a conocer el carácter de Cristo. Él es Dios, Él es santo, Él es perfecto, Él es nuestro Señor. Es decir, hay tantas cosas por conocerle que te invito a que sigas trabajando en pasar tiempo con Él. También dice que conoceremos la voluntad del Padre. El Señor Jesús dice que Él vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, por medio de nuestro Maestro conoceremos cuál es la voluntad. Debo acercarme a Cristo para poder conocer la voluntad de Dios. Al pasar tiempo con Él, podemos tener discernimiento y saber la diferencia entre el bien y el mal, saber qué es bueno y qué es malo. Hoy en día, a todo lo bueno le decimos malo, y a todo lo malo le decimos bueno. Tendremos la fórmula para ser libres del pecado, porque seguimos siendo pecadores, tenemos una condición de pecado. Desde Adán hasta el último de los hombres tenemos esa condición. Esa fue la causa del pecado, la desobediencia. Entonces, a través de la sangre se va pasando el pecado, seguimos siendo pecadores, pero hay una libertad. ¿Cuál es esa libertad? Somos libres, ¿por qué? Porque Cristo nos enseña que Él es el único camino a conocer esa verdad y ser libres del pecado. Ya creo que con la ayuda de Él nos empieza a decir que esto no está bien, y debemos empezar a menguar y cambiar y transformar nuestras vidas. Tenemos la plena seguridad que ya no estamos en condenación eterna. ¿Por qué? Porque al conocer a Cristo entendemos la obra de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Entendemos que Él nos amó primero, Él nos buscó primero, Él entregó su vida por cada uno de nosotros con el fin de comprarla para que tuviéramos libertad en Cristo y ya no tuviéramos una condenación. ¿Cuánto nos ama el Maestro? Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero a mí me goza, me siento como si me saliera el corazón cada vez que puedo llevar mi corazón y mi mente y mi alma y mi espíritu a ese momento cuando el Señor me permitió entender lo que significó su sangre y su cuerpo
en la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre por mí, por todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. No quiere que esté lejos de Él, quiere que esté con Él, que viva permanentemente con Él. Pero Él deja que tú tomes la decisión. Una decisión para salvación, para que ya no estés condenado eternamente. Eso es lo que hace el Maestro por ti. Pero no todos quieren ser sus discípulos. Los demás conocerán al Padre por medio del Hijo, por nosotros. Cuando nosotros hablamos, como dice la Escritura, ¿cómo van a saber si nadie les habla, nadie les dice? Pues cuando tú le has visto, por ejemplo, si tú has viajado y tienes un lugar hermoso en Colombia y que otros no conocen, tú te expresas maravillosamente de ese lugar y les animas a ir y visitarles, pues es exactamente lo mismo cuando tú conoces al Señor. Cuando tú no le conoces, pues dices lo que te dijeron, pero te has perdido de esa experiencia. Yo cuento lo que he vivido, no lo que me dijeron. Él cambió mi vida y la transformó para Él, para darle gloria. Tanto que hoy trabajo de tiempo completo para Él. Antes tenía otras actividades y Él ha cambiado mi vida y la ha transformado para que le siga de tiempo completo. No significa que no siga pecando, no significa que no tenga defectos, tengo muchos, más que cualquier otra persona, pero me permite entender que apartado de Él, nada puedo hacer. Nuestra vida cambia totalmente de la tierra al cielo. Él dice que nos hace nuevas criaturas y es exactamente lo que hace, nos hace nuevos, cambia esa vieja naturaleza que tenía por una nueva, hermosa y preciosa por Él, no por nosotros. Nada de lo que tengo es mío, es de la familia que tengo, no es mía, es de Él, Él me la ha dado, es un regalo maravilloso. Los hijos que tengo son de Él, no son míos. Es un regalo maravilloso. La salud también, Él me la ha proporcionado. El conocimiento de la palabra es Él, no soy yo. El gran yo soy es Él, no nosotros. Y lo más maravilloso es que entiende uno a los niños, que tú puedes llevarlos al parque y no quieren salir de ahí porque están disfrutando. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando vemos su gloria y el obrar de Él en nuestras vidas. Queremos seguir disfrutando y disfrutando y disfrutando y disfrutando de verle y bueno, entregamos cada día más nuestro corazón para que sea Él quien obre. A veces estas mismas palabras me las decían a mí y yo no entiendo. Pues tienes que conocerle para poder entender, tienes que abrir tu corazón para poder entenderlo. Y si ya lo hiciste, mi hermano, pues ya para santificación, para que nuestro vivir sea acorde a la estatura de Él. Entonces, eso es permanente, eso es diario, desde que tú tomaste la decisión hasta el día que Él te lleve a que estés con Él. Y bueno, esto, ¿qué aplicación personal puede tener en nuestra vida? Entonces, debo entender que debo buscar permanentemente al Maestro, su dirección, su voz, su consejo. No hay ninguna decisión buena que yo tome sin que Él esté. Yo, por ejemplo, si entendemos el proceso del maestro y del aprendiz, el aprendiz no tomaba ninguna decisión por sí misma. Él hacía caso, él obedecía, era la instrucción para poder llegar a ser como el maestro. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, es ser obedientes. La única decisión sabia que debes tomar es poner tu fe en el Señor Jesús. Es una decisión personal. Nadie te va a cuestionar si no lo has hecho. Te animo desde hoy para que lo hagas y bueno, seguro tu vida cambiará. Viviendo por fe. ¿Qué es viviendo por fe? Todo lo que Él nos ha dicho, sus promesas, que Él volverá, que le veremos cara a cara. Pues bueno, eso es el gozo que yo tengo, la seguridad que tengo, saber que cuando Él decida llevarme, automáticamente estaré con Él, porque eso es lo que Él dice en la Escritura, ya en
un alma y un espíritu incorruptibles, ya no hay nada que me aparte y puedo ver la gloria también del Padre y bueno, otras cosas que hay aquí escritas. ¿Quieres saber qué más hay? Pues lee las escrituras. Y bueno, otra cosa es contar y hacer discípulos para Cristo. Lo mismo que estamos haciendo el día de hoy, esta mañana. Contar lo que Él ha hecho en mi vida, me convirtió en su discípulo y contarte a ti y a mis hermanos para que podamos seguir haciendo discípulos para Cristo. Si me acompañan, hermanos, a orar y a poner pues lo que queda de esta mañana en las manos de nuestro buen Dios y agradecerle por sus palabras. Yo quiero invitarte, si hoy el Señor te ha inquietado en tu corazón, si todavía no has tomado esa decisión de seguirle o no seguirle, pero quieres hacerlo, yo, si quieres, te puedo ayudar. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración en tu corazón y cree realmente quién es el Señor Jesús. Entonces, acompáñame a orar y oro por ti, por mis hermanos. Padre Santo, te damos infinitas gracias por este buen tiempo. Gracias por permitirnos entender tu plan de redención por medio de tu Hijo amado. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que lo que merecemos es la muerte, porque tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva tuya es vida eterna. Gracias por la obra preciosa de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Reconozco que Él es tu Hijo, Él es Dios, Él murió por mis pecados, pero tú le resucitaste a los 3 días y está a tu diestra reinando y gobernando. Señor Jesús, yo te pido, yo te ruego que perdones mi naturaleza pecaminosa, entres a mi vida y tomes el control de ella. Yo me rindo ante ti. Yo ya no quiero ser Señor y Salvador mío. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Hazme una persona nueva como lo acabaste de decir. Ayúdame a tener una relación íntima y perfecta contigo, porque ya no quiero vivir sin ti. Te agradezco que tomes mi vida y el control de ella. En el nombre tuyo, Señor Jesús, oro mi buen Dios. Amén. Mi hermano, la Biblia dice que si tú hiciste eso en Romanos 10:9, confesaste con tu boca y con tu corazón que Jesús es tu Señor y tu Salvador, en este momento hay fiesta en el cielo. Entonces, hermano, te bendigo, hermano, porque ahora eres hijo del Dios Altísimo y como nuestro Señor Jesús promete, Él estará contigo hasta el fin del mundo. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado, por permitirme estar aquí en este canal compartiendo la palabra del Señor y esperamos vernos pronto, ya no de forma virtual, sino de forma presencial. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana. Qué bendición por esta palabra. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Alex, que hoy nos comparte o nos compartió esta maravillosa enseñanza. Y a ti te invito, querida iglesia, querido amigo que ves este video, que hagas caso a lo que Él nos está diciendo en su palabra. ¿Quieres conocer a tu Creador? Conócelo a través de la Escritura y vive una relación plena con Él. Él no te va a defraudar. Y en esa relación plena también quiero orar hoy por las finanzas de cada uno de nosotros, porque es Dios quien nos sustenta y quien nos da lo que necesitamos para nuestra vida diaria, nuestro hogar, nuestro alimento, nuestro vestir y nuestros trabajos. Bueno, todo lo que viene para nuestra vida es porque así Él lo provee. Quiero que en este momento hagamos una oración y le demos gracias a Dios por esas finanzas y que el Señor siga proveyendo para cada uno de nosotros. Padre, gracias porque tú eres un Dios dadivoso. Gracias, Señor, porque tú nos das más de lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tu sustento nunca falta, Señor, porque nos das que ponernos, que vestirnos, nos das que alimentarnos, nos das un trabajo, Señor. Hoy bendigo la vida de cada una de las personas, Señor, que están viendo este servicio, Señor.
Y te pido, Padre, para que tú sigas proveyendo, Señor, para que tú seas dándoles lo que cada uno de ellos necesitan en sus hogares, Señor. Alimento, que sus alacenas siempre estén llenas, Señor, que siempre tengan un trabajo estable, Dios. Gracias también, Señor, por la ofrenda de cada uno de ellos, Señor. Gracias porque sostienes nuestra casa, nuestro hogar, Señor. Esta obra que es tuya, Señor, la sostienes también, Señor, a través de tu ofrenda, Padre. Bendecimos cada uno de mis hermanos, bendecimos sus finanzas y permite, Señor, que ellos siempre se acuerden de dar con un corazón generoso, porque así te place a ti, Señor. Gracias en este tiempo te damos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, si quieres ayudar con el sostenimiento y con que este ministerio siga progresando, ahí te dejamos nuestras cuentas y gracias por ese aporte y por bendecirnos también con esa ofrenda. Y no olvides, en esta semana retomamos nuestros devocionales, pero también queremos seguirlos animando para que empiece un culto en casa, para que a través de la familia que está contigo allí podamos nosotros también ir y hacer discípulos, porque es lo que nos manda el Señor. Que conozcan más de su palabra, que crezcamos y, ¿por qué no?, que empecemos a multiplicarnos, porque es lo que quiere el Señor. Ahí dejamos nuestros números de teléfono, nuestras redes, para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Un abrazo, una bendecida semana y sigan conectados con nosotros. Bendiciones.